su palabra y recuerda, su palabra es verdad. La palabra de Dios no puede ser quebrantada y bien haríamos en pedirle a Dios antes de llegar el día de la predicación, estar orando para que yo pueda escuchar la palabra de verdad y creerla, y que no tenga ataques del enemigo o de mí mismo, que también es el fuego amigo, más bien parece enemigo muchas veces, ¿no? Cuando aplicamos nuestro propio criterio. Y uno de los versículos base con el que empezamos esta serie es: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿verdad? O sea, hemos estado acostumbrados a apoyarnos en el bastón de nuestra propia prudencia toda la vida. Hay gente que luego te sale con que es muy prudente y no quiso hablarte después, cuando si fuera obediente hubiera cumplido su compromiso. ¿Te das cuenta? No se trata de tu gran prudencia. Uy, qué gran prudente eres. Si hubieras sido muy prudente no te hubieras perdido. ¿Captas? Pero ¿qué tal nos creemos? Y todavía lo presumimos, ¿eh? Bueno, el día de hoy yo le doy gracias a Dios, te repito, porque la sabiduría de Dios intenta hacernos sabios. ¿Lo logrará? ¿Usted qué opina? ¿Sí? Bueno, pues vamos a pedirle a nuestro Dios la gracia, como cantábamos ahorita, esa gracia sin la cual no se puede llevar a cabo esa sabiduría en nuestra vida sin la ayuda de Dios. Vamos a pedirle a Dios su gracia para iniciar la predicación. Vamos a orar. Amado Padre, bendito Señor y Dios, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias por darnos la oportunidad de entrar en los tesoros escondidos de tu palabra, escondidos a los ojos del necio, pero que tú revelas, Dios, al que se acerca a ti con la actitud, la humildad y la honestidad que tú demandas. Gracias, Dios, por Jesucristo. Por Él, Señor, te pedimos esta gracia y te rogamos que puedas hablar a nuestro corazón en este aspecto tan importante que nos quieres mostrar, cómo es esa sabiduría en el trabajo. Gracias, Dios, porque eso es sinónimo de un verdadero Hijo de Dios. Te lo estamos pidiendo en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a entrar de lleno, vámonos inmediatamente a recordar nuestro versículo clave con el cual iniciamos la semana pasada este capítulo de la sabiduría en el trabajo, ¿verdad? Vamos a leer Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Y hablando de fruto, vamos a recordar también el versículo de Proverbios 14:23. En toda labor hay fruto. O sea, tan cortito que es el enunciado, es una sentencia. En toda labor hay fruto. Hay gente que no lo cree, te lo voy a mostrar más adelante, pero así que te lo tengo que decir. El plan de Dios para tu vida, para ti,
es confrontar al mundo como hijo de Dios, confrontar al mundo, vencerlo y darle testimonio de Cristo en tu vida, de cómo Él cambia las vidas. El plan de Dios para nada es que seas sacado, quitado del entorno mundano, de la maldad. No, es un engaño. Sino que ahí, donde Dios te salva, ahí tú puedas vivir una vida cristiana victoriosa. Jesús lo dejó bien claro. Como dice, muestra un botón, observa qué dice Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahí donde están. ¿Captas? Sí. El plan de Dios no es quitarte de donde haya la maldad. No. O que no tengas contacto con la gente que está viviendo mal. No. Sino que ahí ellos vean que tú vives bien. Entonces ahí Dios, si le estás haciendo caso, te guarda del mal. ¿Captas? Ese es el plan de Dios. Pero si tú no quieres tener trato con la gente, con esa gente que vive mal, o ni entrar en contacto con nadie que está viviendo una vida deshonesta o moralmente desordenada, pues tendrías que irte a Marte, ¿no? Porque pues, aquí está rudo, ¿no? Sí. Este mundo es donde estamos. Aquí es donde Dios nos ubica. Observa qué dice Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. No debemos huir del mundo. Estamos llamados a confrontarlo con el amor de Cristo. Observa 1 de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Te das cuenta? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿De acuerdo? Por eso el creyente por su fe vivirá. ¿Vamos? Sí. No puedo dejar de leer, porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Claro, pero ya veíamos ahorita, oírla con fe, creyéndola. Y eso me fortalece, no dudándola o justificando tu actitud equivocada. Es agarrado de Dios como tú vas a poder vivir en Babilonia. Ya veíamos que estos deportados a Babilonia no los llevó la mala suerte ni la circunstancia, ¿verdad? Sí, ¿no? Dios le tuvo que decir al profeta Daniel, yo los llevé, yo los puse ahí, ¿verdad? Sí. Así que en tu trabajo Dios te pone. ¿Captas? Sí. Si quieres tener éxito en Babilonia y ser un testimonio ahí, esa es la voluntad de Dios. Dios te ha puesto ahí, esa es tu Babilonia, tu trabajo. Ojo, tú puedes volver un tormento tu trabajo.
o hacerle una bendición. De eso vamos a hablar el día de hoy. Dios es el que te ha puesto ahí, el mismo que puso a Daniel, ¿no? Y la obra que tú realices ahí en tu trabajo, como Daniel sirvió a Dios, tú puedes y debes servir a Dios, ahí donde estás. Para eso nos pone Dios en un trabajo. ¿Tú crees que yo no he pensado, Señor, qué padre sería que a mí me llevaras tacos como Elías, ¿no? Con tacos en vía, ¿no? Llegar al pajarito ahí y darme de comer y no tener que ver con nadie. Pero no es el plan de Dios. Ya lo vas a ver. Ahí donde estás, donde Dios te puso, como a Daniel lo puso, tú puedes y debes servir a Dios. Ahí donde estás, no hay error. ¿Cómo? Pues orando por tus colegas, ¿no? Compañeros, cuidando tu propio testimonio. Ahora bien, esto no significa que cuando estés en Babilonia, pues vivas como quieras, como babilonio. Jesús dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hubo ciertas cosas en Babilonia que Daniel evidentemente se negó a hacer, ¿verdad? Y fue por eso mismo que fue arrojado al foso de los leones, ¿no? Sí. O sea, es importante comprender el proceder de Dios. Porque uno diría, oye, Señor, si se puso a orar, ¿por qué lo aventaron al foso de los leones? Te fue fiel a ti y no al mundo. Sí, pero los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Y lo permitió que lo arrojaran, para que no solo el mundo o los demás babilonios vieran el milagro de Dios, sino el mismo Daniel, y aprendiera y viera a Dios guardándolo del mal. ¿Y a ti por qué lo va a hacer? Si no le tomas la palabra. Entonces, si lo permitió, era porque tenía el plan de cerrarle la boca al león, ¿verdad? O a los leones. Pero Daniel, por no disponerse a hacer caso al mundo, recibió persecución primero, pero luego vio la mano poderosa de Dios. Y eso es lo que yo sigo esperando ver en tu vida. Por eso trabajo. Y que me digas, pastor, Dios me guardó de esto de esta manera y de esta otra. Y si no lo has hecho es porque no hay fe. Hay algunas cosas que tú no puedes hacer. Dios dice que te afectan. Y si tú te cuidas de eso, eso es lo que te va a hacer diferente a los demás. Diferente al incrédulo. Y eso mismo es lo que te va a hacer tan efectivo. A la hora del mal, a ti te va a guardar. Dios haciendo diferencia. ¿No se acuerdan de las plagas en Egipto? No les llovía problemas a los egipcios y a los hebreos, ¿no? Sí. Dios sabe cuidar a los que le creen. ¿Captas? Eso es lo que te va a hacer precisamente tan efectivo. Ese testimonio guardado. No por fuera, por dentro.
Hay gente que se ocupa de la apariencia. Así eran los fariseos. Y Jesús decía lo de dentro del vaso. Y si tú no te dejas limpiar por dentro, ¿por qué te va a guardar Dios del mal? ¿Captas? Estar en Babilonia es donde Dios te pone. Dios nos envía como creyentes, como hijos amados. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, Él te pone en el trabajo que Él quiere. Y tú lo vas a comprobar. Ha sido, fíjate qué cosas, ¿no? Recibir a Cristo como Dios manda es haber sido sacado del mundo y luego enviado de regreso al mundo, ¿no? Para que tú seas un testimonio a ese mundo, hasta que Dios te vuelva a sacar del mundo. ¿Captas? Sí. Ese es el único negocio, ojo, aquellos que más bien trabajan por dinero, ese es el único negocio que tú tienes en este mundo. Hasta que Dios te saque del mundo, que seas un testimonio a los que observan tu trabajo. ¿No me crees? Bueno, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Y amigo, estamos llamados como creyentes a enfrentar este mundo con el Evangelio del amor de Jesucristo. Con nuestra boca sí, claro, pero principalmente con nuestra vida. La mejor manera de evangelizar al mundo, y esto es que cada día seas un verdadero testigo de una vida transformada por Jesucristo. Cada día. A eso le podríamos llamar evangelismo de vida. Él es el que va a hacer el trabajo. No es que vayas, ojo, fíjate cómo traemos ideas equivocadas. No es que vayas a platicar con alguien que no te conoce. Muchas veces así pasa, ¿no? Va un creyente y, le voy a hablar a aquel que va por allá caminando. Sí, pero él no conoce tu vida, ¿verdad? No, pues por eso mismo, porque, bueno. Sí, créemelo, así somos. Sino que trabajas cada día con ellos, codo a codo. Si te conocen, ¿cuáles son tus reacciones a la hora de la prueba? ¿No ven los arranques que tienes o que tenías, verdad? Si Cristo entró a sentarse en el trono de tu corazón. La gente con la cual convives en tu trabajo te va conociendo, ¿cierto? Van viendo cómo eres en realidad. Y bueno, ahí es donde Dios te ha colocado. Observa qué dice Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Estarás de acuerdo que para que una luz sea valiosa, tiene que ser visible, Sí. ¿no? ¿Una luz apagada sirve? ¿Alguna luz apagada sirve? No, ¿Te imaginas que ahorita nos apagan el sol? no vemos. No sirve, ¿verdad? Por más sol que sea y grandote, apagado no sirve. Para que una luz sirva y sea valiosa, tiene que ser invisible.
Dios no te quiere a ti como creyente debajo de la canasta de la iglesia, llamada iglesia. Dios quiere que esa luz esté donde se pueda ver. ¿Captas? Esa es la plataforma del trabajo. Porque qué mejor lugar que donde pasas más tiempo, ¿no? Sí. ¿Y dónde pasas más tiempo? Pues normalmente en el trabajo, ¿no? Sí. Sí, porque dormido, pues está apagada la luz, ¿no? o duermes con la luz prendida, porque te da miedo. Donde pasas más tiempo, ahí Dios quiere que tu luz brille, conviviendo con incrédulos. ¿Ahora entiendes? Sí. A lo mejor te has llamado creyente y toda tu vida no te habías dado cuenta. Pero Dios te quiere que funciones, no que te digas que eres creyente, que funciones ahí en medio de esa oscuridad de los trabajos. Ya veíamos hace 8 días, ¿no? No, es que el ambiente y que esto, yo no sé. También trabajé para el mundo y no sabes. Llegué a tener un jefe con revólver en la cintura y grosero, pelado, y era el que yo le rendía cuentas. Grandote, así norteño, imagínate. Y tú dices, traer un revólver al trabajo. Bueno, no crees que estoy platicando de dientes para afuera. Y a esa gente Dios quiere que tú le des testimonio, conviviendo con incrédulos, con gente que no conoce a Dios. Y quiero decirte que tu trabajo es el soporte de tu lámpara. ¿Sí? Que Dios ha ordenado para que tu luz brille. Brille, no esté apagada. Observa que dice, presta atención, Filipenses 2:15. ¿Nadie? Sí, yo. Pero tengo que decirlo acá para que se escuche. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Captas? Eso es lo que Dios quiere. No que digas, yo soy muy creyente los domingos a las 11. Eso no sirve. La luz se pone en lo oscuro, ¿no es cierto? Sí. Si prendes una vela ahí a mediodía en el jardín, ¿sirve? No. No sirve, ¿verdad? Pero ponla en la noche, donde no hay nada de luz, y debe brillar, Sí. ¿cierto? Sí. ¿Y tú? Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. ¡Wow! Esto era Daniel en Babilonia. Él sí lo era. Y esto quiere Dios para tu vida, que brilles ahí, en tu oscuridad, en tu chamba. De eso se trata. Pero ¿qué dice?
¿En dónde debes brillar? En medio de una generación maligna y perversa. ¡Wow! Ahí se tienen que ver tus convicciones, no oír. Se tienen que ver. ¿Y se ven? Aunque seas una ama de casa, se tiene que ver. Y si no se ve, amigo, estás fuera del plan de Dios. No es la voluntad de Dios sacarnos de ese lugar chafa en el que puedes estar. Ni se equivocó Dios, no se equivoca. Él no sabe fallar. Sino el plan de Dios es que brilles como una luminaria en medio de una generación maligna. Si tú, por ejemplo, vas a construir un faro, ¿dónde lo construyes? ¿En el centro de Coyoacán? Ahí los únicos barcos serán los profesores, ¿no? No creo, ¿verdad? Que puedas, que sirva, ¿verdad? No tiene caso. Lo vas a poner en una costa oscura, ¿no es cierto? Sí. Para que ese faro pueda ayudar a un barco que podría hundirse por ahí, ¿verdad? Y por eso Dios te ha puesto donde te puso. Y no se nos olvide, en toda labor hay fruto. No hay ama de casa, carpintero, contador, lo que quieras. Tiene una labor y esa labor hay fruto. Por eso Dios te puso donde te ha puesto. Porque espera que ahí brilles. Cuando camines en obediencia a Cristo, solito empiezas a brillar con la luz de Él. Checa que dice Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es decir, debemos vivir limpios, rectos. Eso es lo que Cristo hace, Él, no nosotros. No es por nuestro propio esfuerzo. Mira, si algo yo observo, hay creyentes que lo intentan y van como 1,000,000 de vueltas y lo intentan y se frustran. Pero lo que el orgulloso no puede entender es que tú no lo vas a hacer. Es con su espíritu. Cuando tú te sometes a Dios como su siervo, Dios te da la gracia para hacerlo. Lo mismo hizo con su propio Hijo. Por eso su propio Hijo se sometió en obediencia. No tuvo que orar al Padre. ¿Para qué oró al Padre si Él podía? Y si el mismo Jesús te puso el ejemplo de que Él tuvo que pedirle al Padre, ¿cuánto más tú no deberías hacer? ¿Captas? Sí. Digo tú y yo. Porque nadie será fuerte por sus propias fuerzas, dice la Biblia. Pero el orgulloso no se sabe someter a Dios. Y entonces no recibe la gracia.
para hacerlo. Y ahí lo ves intentándolo otra vez y frustrándose más y más. Porque lo único que lo mueve es el orgullo de creer en él mismo. ¿Captas? Sí. Obviamente, nunca será por nuestro propio esfuerzo. Obviamente esto es un buen examen para ver dónde está nuestra vida espiritual, ¿verdad? Chavos, los que están en la escuela y hablan usando el lenguaje de sus compañeros, donde tú ves un grupo de incrédulos y un creyente y no ves la diferencia, perdóname, pero eso es una desgracia. Esa luz está apagada, si acaso es luz. No sirve. Observen el versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los incrédulos. No creas que los que son muy gentiles. Así se les llamaba a los incrédulos, ¿verdad? Sí. Eran los justos y los gentiles. ¿De acuerdo? Sí. Se refiere, ¿y quiénes son estos incrédulos? Mira, hoy en día son los humanistas, los intelectuales, los ateos. Pero continúa con el versículo 12 completo. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Así es. Podrá ser que le caigas mal a alguien en tu trabajo por ser cristiano, o a muchos ahí en la oficina, pero no podrán negar que este cuate cuando dice algo lo cumple. Esta persona es diligente en su trabajo. Cuando te vean, debes dejar que tu luz brille, no tu oscuridad. Pídele a Jesús. Si la gente comenzara a aceptar hoy lo que estamos enseñando, que cuando trabajas, sirves a Cristo, y que fue Dios el que nos ha puesto en Babilonia. ¡Wow! ¡Qué bendición sería para el creyente y para el mundo! Esa es la esfera de tu testimonio. Y permítame, le voy a dar 4 reglas para testificar. Para los que quieren trabajar para Cristo, donde ya estás, o donde quieres que Dios en verdad te bendiga. Va a ser donde Él quiere, no donde tú quieres, ¿verdad? Entonces son 4 reglas sencillitas, ¿de acuerdo? Sí. Número 1, no presumas. Ay, Dios. No fuerces el brillo. No los charoles, ¿verdad? Deben ver la luz, no la vela. ¿Captas la diferencia? Sí. Cuando en la oscuridad se prende una vela, lo que se ve es la luz, no la ve. Sí. Aunque digas vela. No te presentes
presumiendo tu conocimiento bíblico o tu dominio doctrinal, les vas a dar náuseas. Sí. Nada peor que la pseudosantidad. No presumas. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué no te vuelves más humilde? Segundo punto, ¿verdad que está sencillito? No, pues. Segundo punto, no regañes. Hay creyentes que se la viven agarrando a bibliazos, ¿verdad? Regañando cuando alguien dice una grosería. ¡No! O cuando alguien en la oficina cuenta un chiste vulgar. Si regañas a esas personas o manifiestas tu indignación, puede ser que pienses que tú estás haciendo lo correcto, pero te digo que tú no los vas a ganar así para Cristo. No ganarás ninguna alma de esa manera. Digo, si bien no se trata de que los regañes porque lo hacen, tampoco de que te rías o le hagas segunda al chiste, ¿verdad? No, pero si yo me sé otro mejor. No, porque tú serías en todo caso igual que ellos. Claro. Y si tú eres igual que ellos, si Cristo, tú serías igual que ellos si no estuviera Cristo en tu corazón. Y si ya está en tu corazón, por favor, el problema de ellos no es su pecado. Ojo, su problema es que no conocen a Jesús. ¿Sí? ¿Cuánta paciencia y amor nos tuvo Jesús antes de conocerlo? Terrible la paciencia de nuestro Dios, ¿eh? Así que de esa manera debemos responder, ¿verdad? Y estas son las únicas cosas que a ellos les da sentido a su vida. Porque ellos no tienen el gozo que tú debieras tener si te dices hijo de Dios. ¿No? Él no tiene la palabra de Dios, ni sus promesas. No tiene la presencia de Dios como tú, si acaso. No tiene esa presencia cuando tú buscas a Dios con toda tu alma, como el Señor. Observa que dice Colosenses 4, 5 y 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¡Wow! Eso es andar sabiamente. No que te metes en el mismo rollo de ellos y ya estás hablando como ellos, cotorreando, jajaja, porque entonces eres uno de ellos. Aparte de engañarte. Pero a Dios no se le engaña, ¿verdad? Si tan solo pudiéramos orar, Dios, guarda mi forma de hablar con los incrédulos.
Dame la gracia de que mi palabra sea sazonada con sal. Eso quiere decir que entre lo que digo, suelto un versículo de los que ya memoricé, ¿verdad? Y esa palabra, si tú la estás viviendo, no va a regresar vacía. Ojo, si tú la estás viviendo. ¿Captas? Sí. Entonces, no presumas, no regañes, ¿verdad? Vamos por la tercera, ¿no? Sí. Tercera, no seas flojo. No seas flojo. Haz tu parte del trabajo diligentemente. Un creyente tiene que ser ejemplo de diligencia. Pero si tú eres un creyente informal, impuntual, lo haces porque te mandan con tu carota, probablemente sea más algo incrédulo que tú. Si no haces el trabajo, ojo, para la gloria de Dios, te repito, eres una desgracia para la gracia. Amigo, estamos llamados a ser un ejemplo de excelencia en nuestra vida secular. Observa, ¿es Efesios 6, 5 y 6? Sí. Bien. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo dice en el mundo, cómo dice? ¿Que barres por donde revisa la suegra o qué? ¿Eh? Sí. ¿Sí, así le haces? No, ¿verdad? Híjole. O sea, date cuenta cómo el engaño rebasa fronteras. No como los que cuando oyen el paso del jefe agarran el lápiz, ¿no? O la escoba, Sí. ¿verdad? Como que le chapeo duro. No, ya hasta le hago, uy, ay, Sí. no, ya descansen. No, si somos, ¿verdad? ¿Y qué crees que está viendo Dios cuando ve eso? ¿A un creyente o a un incrédulo? Un incrédulo. Debes, dice Dios, debes esforzarte en la gracia para hacer tu trabajo cotidiano. Hay gente que piensa que con la zurda o con los ojos vendados. Ese es el orgullo de confiar en ti mismo. Hay gente que piensa que puede hacer dos cosas a la vez. Para Dios, amigo, ni una. El orgullo rebasa fronteras, echa a perder todo, te hace creer. Pero cuando se hace para Dios, híjole, mis cuatro sentidos no me alcanzan. Tengo que pedirle a Dios la gracia para hacerlo como Él quiere, no como yo quiero. Eso es orgullo. ¿Cuánta gente? Y digan que vine. Sí. Esa es la filosofía del mundo. ¿Eres del mundo? ¿Eres incrédulo? Está bien, sigue siendo así. Pero si te dices hijo de Dios, así vas a brillar por tu oscuridad.
Con razón la gente no recibe a Cristo contigo. Yo le doy gracias a Dios por los trabajos que tuve. Y te lo digo. Bueno, ahorita lo vas a escuchar. Porque yo antes que empezar a trabajar, yo ya había leído, orado, suplicado a Dios que me diera la gracia que yo no tengo para hacer las cosas de manera natural. Y yo le doy gracias a Dios porque ahí vi a Dios en mi vida y sigo esperando para verla en la tuya. Solamente puede hablar de Dios el que lo ha visto. ¿Lo has visto en tu vida? ¿La gente lo ha visto en tu vida? Llegaron con Felipe y le dijeron, queremos ver a Jesús. Nada más faltó que le dijeran en tu vida. Y aquel fue con el chisme a Jesús, ¿verdad? El mundo quiere ver a Jesús en tu vida. ¿Ya lo vio? Debes esforzarte en la gracia para hacer tu trabajo cotidiano. No importa lo aburrido que parezca tu trabajo. No es aburrido si lo haces para Jesús. Si lo haces para Jesús, tendrás recompensa eterna. No flojees. Una persona floja en su trabajo no es creyente. No lo es. A ver, precioso del hombre es la diligencia. Y con buena actitud. Sí, si lo haces como sindicalizado, como burócrata, tienes todo tu derecho, pero creyente no eres. Observa Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. ¿Qué pasó? ¿Eso lo escribí yo esta mañana en tu Biblia? No. Ah, bueno. Ahí estaba, ¿verdad? Y creo que desde antes de que yo naciera, ¿verdad? Hay gente que piensa que lo que digo es porque... No, yo tengo un jefe también. Y creo que mucho mejor que cualquier jefe del mundo. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, no porque me mandan. ¿Captas? Sí. Como para el Señor y no para los hombres. Si no te han alabado tu trabajo es que no lo haces para Dios. ¿Ok? ¿Quieres que te pongan una estatua a ti? ¿A tu necedad? Así la tenía Nabucco. Se la mandó a hacer, ¿verdad? ¿Tú también? Hazlo para el Señor. Y vaya si eso le va a dar dignidad a tu trabajo. Y si trapeas, trapea para el Señor. Y si sacudes, sacude para el Señor. Sea lo que sea. Pintando casas a domicilio. Lo que sea. ¿No? Jesús, lo hago para ti. Y lo voy a hacer con todas mis fuerzas.
Y si nadie me reconoce, no importa, yo lo hice para ti. ¿Captas? ¿Así lo haces? ¿O tienes tu estatua ahí en tu casa? Señor, todo lo que tengo que hacer, lo haré para ti. Todo. Ese que barre, sirve a Dios, tanto como un misionero o como sirve un pastor, porque en donde Dios lo puso, alumbra. ¿Captas? Sí. Y el chiste es que alumbre, no que sea pastor o misionero. Así alumbre vuestra fe delante de los hombres, dice la Biblia. Señor Jesús, todo lo haré con tu gracia y para la gloria tuya, porque lo voy a hacer con todas mis fuerzas para ti. Pero inmediatamente se nota la gente que lo hace para sacarle brillo a su estatua, ¿verdad? A su egoísmo. Hay una gran diferencia. Dice, porque al Señor, vuestro Dios, servís. Hay una gran diferencia. ¿Que hay gente que no lo entiende? Pues sí. Porque mientras tú tengas una estatua de ti mismo, no puedes servir a Dios. Hay gente que nada más espera que lo reconozcan, ¿verdad? Que me aplaudan. Yo le doy gracias a Dios por los trabajos que tuve. Y por la gracia y la actitud que Él me dio para someterme a jefes muy difíciles. Pero ahí es donde Dios me quería. Ahí es donde Dios me quería. Y sé que Dios tiene ahí una recompensa, pero hasta en alguna ocasión me permitió que el mero director me hablara, me dijera, arquitecto, ¿cómo le recompenso? Todavía me preguntaba que de qué color lo quería. ¿Te lo han preguntado? Y yo le di gracias a Dios que cuando me dijo, le dije, fue Dios, no fui yo. Yo le doy gracias a Dios por haber vivido esto. Y yo también quería, no, Señor, ponme en un trabajo con puro creyente para que se oigan canciones bonitas. Pero Dios quería meter su luz en la oscuridad, que es lo que hace falta. Y solamente creyéndole a Dios es posible. Señor Jesús, lo haré con toda la gracia para ti. No permitas que sea para mí. Entonces no presumas, no regañes, no seas flojo, sino un ejemplo de diligencia. Así, para ayer, ¿no? Yo tenía un amigo que recuerdo que cuando trabajó en el banco le decían, su jefe un día le dijo, oye, necesito que me recomiendes no se desmayen todavía, un buen ingeniero, necesito un ingeniero, recomiéndame uno. Le dice, ¿conoces uno? Pues creo que sí. No, le dijo el jefe, pero como tú eres. ¿Cómo como yo? Le preguntó el amigo creyente, que hoy es pastor. Le decía el jefe,
Sí, porque cuando a ti te pido algo, me lo entregas antes que todo y lo haces de la mejor manera. Toda la diferencia lo hace para quién lo haces. Por si no te has dado cuenta. ¿A quién estás alabando? ¿A tu estatua o a Dios? Entonces, un ejemplo de diligencia. Y cuarto lugar, no desfallezcas. No desfallezcas. No caigas en las costumbres del mundo. En el deporte nacional, la queja. ¿Verdad? Sí. O que andes ahí con tu carota, que hasta el espejo se rompe. Oh, sí, bueno. No, pues si no me he quejado. Díselo a tu cara, ¿verdad? Para mantenerse lleno de la alegría del Señor, la única manera de estar lleno de alegría es estar lleno de Jesús. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor, siempre. Y esto significa que vas a tener que tener un tiempo devocional antes de empezar a agarrar tu escoba. Pero hay gente que primero hace todo lo que quiere. Claro, tú sabes mucho. Sácale brillo a tu estatua, ¿no? Para brillar como Dios quiere en tu trabajo, sea cual sea, primero tienes que tener un tiempo devocional con Jesús. Si no, no sirve lo que hagas. El principal mandamiento es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No, yo hago las cosas cuando quiero y como quiero. Bueno, ni hablar. Para llenarte de gracia, necesitas profundizar en tu relación con Jesús, porque lo necesitamos. Te repito, yo todavía me acuerdo. Llegaba a los trabajos, me iba de aquí temprano por el tráfico, pero llegaba más de una hora antes a mi trabajo, y ahí en la calle o en el coche me ponía a leer y a orar. Dios, yo no puedo. Y le doy gracias a Dios porque me puso en puestos donde yo no tenía la capacidad. Yo le doy gracias a Dios porque fui diligente en reconocer que no tenía la capacidad, como aquellos que piensan que pueden hacer muchas cosas a la vez y bien. Y yo le dije, yo no puedo, Señor. Pero tú dame la ayuda. Y de verdad que me la dio. Y yo mismo vi su mano resolviendo problemas en mi trabajo. ¿Qué quieres? Dios da gracia a la vida. Se trata de llenarle el ojo a Él, no a los hombres. ¿Captas? Entonces, yo necesito tener mi tiempo devocional con Jesús antes de empezar cualquier cosa, no cuando yo quiera.
Porque cuando todos los demás se quejen, se lamentan o están de mal humor, tú podrás estar ahí reflejando la luz del Señor. Aunque tengas mucha chamba. Aunque Dios, ahora sí que te va a prender el foco. Mira, estas personas con las que tú trabajas, a la mayoría, a la inmensa mayoría no les interesa si se van a ir al cielo o al infierno. No les importa. ¿Sabes qué les interesa? Cobrar la quincena. Llegar hasta la otra quincena. No, hombre, estar de lejos de la otra costa. Sobrevivir el lunes. Y cuando te vean llegar a la oficina, que no llegas crudo, que llegas con el gozo del Señor, que se te ve en el rostro, te van a decir, necesito que me des tu secreto. ¿Te lo han dicho? Si no, corrige el rumbo, amigo. Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¡Wow! Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Irremediablemente habrá gente que diga, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres diferente? Y si no te lo han dicho, es porque no eres diferente a los incrédulos. Lo más seguro es que lo seas. Estamos tan llenos de engaño en este mundo ¿cuánta gente se dice cristiana en nuestro mundo engañado? Ya no hace falta más ejemplos de eso. Hace falta alguien que brille con la luz de Jesús, como Daniel en Babilonia. Para eso lo escribió, para que tu corazón verdaderamente se quebrante, porque de otra forma no sirves. Y cuando la gente en verdad vea ese algo que hay en ti, no tendrás que agarrarlo del pescuezo y decirle, ¿estás listo para enfrentar a un Dios poderoso que te va a mandar al infierno? No. Él mismo vendrá, como aquí. Vino un amigo una ocasión a rogarme que le mostrara cómo era la relación con Dios, porque ya no aguantaba su vida. Y él vino cuando lo corrí muchas veces, que no viniera con sus botellas y sus tentaciones. Pero él sabía dónde había lo que él necesitaba. ¿Y los tuyos? ¿Ya lo vieron? ¿O eres un religioso más? Él mismo vendrá y te dirá, ¿por qué siempre estás contento? ¿Qué te motiva? ¿Cuál es tu secreto?
¿Y sabes cuál es la respuesta? Una sola palabra: Jesús. Jesús. Porque el gozo de Jesús en este mundo es muy raro. Veía yo la noticia de este hombre Charlie que mataron, un creyente, pero mira, yo cuando vi las fotos vi ese gozo que no veo en tu vida. Así que el Señor sabe a quién le permite esas pruebas. Enfrentarse a este mundo que está torcido y equivocado, como todos esos del walk. Se necesitaba alguien que brillara. Y si mataron a Jesús, si hicimos eso en el árbol verde, pero cuando vean ese gozo en tu trabajo, es porque tú le has dado ese lugar a Jesús en tu corazón y en tu conducta. Y ahora lo haces como Él manda, no como tú quieres. Amigo, este es el ámbito diario, ahí mismo en Babilonia. Y Dios te ha puesto ahí, donde Él te pone. Recuerda, Dios lo controla todo. ¿Sí? Y ese lugar se convirtió en el escenario del testimonio de Daniel. Y él brilló bajo tres gobiernos diferentes. Yo tengo un amigo que hoy brilla y le doy gracias a Dios por esa vida. Porque su trabajo es su carta de presentación de Jesús. Quiero decirte que Daniel tocó a toda una nación entera para Dios. Simplemente por ser el hombre de Dios en el lugar oscuro que Dios tenía para él. Y ahora te digo, el lugar de Dios es cuando tú decides en tu corazón: Señor, yo soy tuyo, haz lo que quieras. Tercer y último punto. Les he hablado de lo sagrado del trabajo cotidiano, de la esfera en la que nos vamos a estar moviendo. Ahora permítanme hablar del servicio del trabajo diario. Y bueno, tú dices: Jorge, yo veo que mi trabajo es un escenario, ahí puedo manifestar una vida transformada. Pero muchas veces piensas que tu trabajo es aburrido, nadie lo ve, que ahí no es un lugar para servir a Dios. Yo aquí no tengo mucho contacto con la gente, podrías pensar. Hay gente que trabaja poniendo tapitas en los tubos de pasta de diente y 5,000 al día, o no sé. No hablo con nadie. Realmente no tengo oportunidad de testificar dónde estoy. ¿Sigue teniendo sentido?
Claro que sí. ¿O ya se te olvidó Proverbios 14:23? En toda labor hay fruto, en toda. Es absoluta la palabra de Dios. Tiene sentido eterno. Te recuerdo el trabajo de Daniel. Su trabajo era secular, burócrata de gobierno. Estoy seguro que Daniel, mientras manejaba las cuestiones de las provincias babilónicas, y que la tubería y el seguro social, ¿no? Toda la política debe haberse preguntado, ¿qué tiene que ver esto con Dios? Sin embargo, él todo se lo dedicó a Dios. Sirvió a Dios continuamente. ¿Sí sabes quién fue el primer agricultor en este planeta? ¿Adán? No fue Adán, fue Dios. Fíjate que dice en Génesis 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, en oriente. ¿No fue el primer agricultor? Dios plantó un huerto y luego puso al hombre para que lo labrara y trabajara. Ojo, Dios creó el trabajo antes de la caída de Adán. O sea que no es un castigo el trabajo. El hombre lo puede volver castigo si no lo hace para Dios. Si estás que ya no aguantas tu trabajo, yo te voy a decir dónde está el culpable. En el espejo. Córrale a verlo. Porque Dios fue el primero que trabajó. Así que Dios planeó el trabajo. ¿Por qué? Porque de esta forma logra objetivos muy particulares en tu vida que necesitan ser atendidos. Desarrolla carácter, humildad, dependencia de Dios. Y debemos aprender a clamar a Dios por las cuestiones del trabajo. Dios llevará corazones preparados ahí donde trabajas para que le compartas las buenas nuevas eternas cuando vean cómo vives. Colosenses nuevamente 3:23 dice: Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Todo lo que hagáis, hazlo dedicándoselo a Él. Sí, termínalo, por favor. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ojo, de Él vas a recibir la recompensa. ¿Ya te la dieron? Dios no es deudor de nadie. Si no te la ha dado, es que no lo has hecho como Dios manda. ¿Estamos? Sí. Señor, a este cliente que voy a atender, Dios, te dedico mi atención para él. Qué feo es que llegas a una ventanilla y te traten mal, ¿verdad? Sí. ¿Y ya te viste en el espejo? Este suelo que voy a limpiar, Dios, te lo dedico a ti. Dame la gracia para hacerlo bien. Porque hay recompensa eterna.
no le van a sacar brillo a tu estatua. Ese no es el plan. Ya vimos que lo importante no era la vela, sino la luz. Hubo personas que cuando se las llevaron a Babilonia y vieron el entorno, dijeron: uy, ¿sabes qué? Es un mundo idólatra. No tiene ningún sentido buscar crecer espiritualmente aquí. Y entonces Dios les mandó al profeta Jeremías que les dijera, Jeremías 29, 4 y 5. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Que hice transportar, ¿verdad? Sí. O sea, Él. Y luego dice, porque Dios quiere prosperar a su pueblo. Dios quiere que su pueblo participe en la economía y que su pueblo no sea negligente. En el versículo 7 del mismo pasaje dice: Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. les pide que oren por Babilonia y procurar la paz de la ciudad a la cual son transportados y rogar por ella. Dice, porque en su paz vosotros tendréis paz. Amigo, mientras estamos aquí, no es para que digamos ¡Viva México!, sino que debemos buscar el bien de la CDMX. Debemos buscar el bien en nuestra colonia, en nuestra delegación, en nuestra ciudad. Porque estamos aquí. Aquí nos trajo Dios. Aquí nos ha conectado. Y debe ser un mejor lugar, porque los creyentes que se reúnen en esta iglesia es un grupo de creyentes que quieren la paz en su ciudad y que van a aprender a orar para que Dios haga milagros y que van a empezar pidiendo milagros en su propia vida. No quieras que cambie el mundo si tú no le dejas cambiar tu vida. Así que aquí es donde Dios nos ha puesto. Hay una gran necesidad de Dios. Hay mucha gente que hoy está queriendo encontrarle sentido a su vida. Y si tú tienes a Cristo en el corazón, has sido llamado al ministerio más hermoso, a tocar otras vidas. No te engañes. Lo que haces no es importante. Lo importante es para quién lo haces. Dios quiere tocar esas vidas con tu trabajo, con tu actitud. Recordarán que por eso empecé hace 8 días con este versículo de Proverbios 11:30 que dice: El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. ¿Quieres ser sabio? Gana las almas, no las eches a perder con tu trabajo. ¿Dónde se ganan las almas? ¿Dónde más tiempo pasas?
y donde más gente podrá saber si tu mensaje es verdad o es pura pose. Pidámosle a Dios no ser creyentes de pose. No corras a compartirle a quien no te conoce, sino a aquellos que conocen tu propia vida. Pidámosle a Dios tener una comunión profunda y que tú no dejes de leer, memorizar y meditar en su palabra. Y entonces Dios le dice a Josué, todo te saldrá bien. ¿Lo vas a hacer a tu manera o eres un verdadero creyente? Vamos a darle gracias a Dios. Amado Padre, bendito Señor y Dios, te quiero dar muchas gracias por esta enseñanza, pero no nos permitas caer en el error de pensar que por escuchar ya lo sabemos. Enséñanos a vivirlo para gloria tuya. Pon ese anhelo en nuestro corazón de hacer todo para la gloria de tu nombre. Sí, Padre, porque te lo estamos pidiendo en el bendito nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, pues ahí tiene usted. En la palabra estaba escrita desde hace cuándo y hasta cuándo lo viene a entender usted. Para que se dé cuenta que el chiste no es lo que haces, sino cómo lo haces. El cómo es lo que Dios observa. Si tú crees que haces mucho, no le has entendido a Dios, que lo importante es la actitud, porque viene del corazón, en donde se supone está nuestro Señor. Así que, si lo has entendido, que se le prenda el foco y que Dios lo bendiga. Gracias.